Muy bien, pues nada, vamos a seguir adelante con nuestro estudio de las parábolas de Jesús y vamos a orar para ello, que Dios nos dé luz en esta noche para comprender bien su palabra. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, de nuevo, porque podemos apartar un tiempo de este día para ti, para poder buscarte a ti, tus cosas. Te pedimos, Señor, que nos des luz en estos momentos, que podamos entender aquellas palabras, aquellas parábolas que dijo Jesús, podamos aprender más de ti, de tu carácter y aplicarlo también a nuestras vidas. Bendice también a cada uno de mis hermanos, hermanas, familias, y que todo esto nos sirva, Señor, para seguir predicando el Evangelio mientras Cristo no viene. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, recordad también que si tenéis alguna duda o alguna pregunta, podéis escribir a la iglesia, podéis escribir al número de WhatsApp. Algunos tenéis mi teléfono personal también, podéis escribirme y en la medida de lo posible pues intentaré también responder lo que sepa, lo que pueda y si no lo busco. A veces me hacen alguna pregunta que no la sé y entonces pues eso también me ayuda a mí para estudiar más y conocer más de la palabra de Dios. Muy bien, voy a compartir entonces la pantalla con vosotros y así podéis ir viendo un poquito el PowerPoint y lo que vamos a estar haciendo y estudiando en esta noche. Las parábolas de Jesús, recuerda, pequeñas historias, grandes enseñanzas. Si te acuerdas, el martes pasado estuvimos viendo tres parábolas. Vimos la parábola de la lámpara y Jesús nos recordaba que si queremos alumbrar, lo que tenemos que hacer es poner la lámpara en un lugar alto para que todos puedan ver en la habitación. No tenemos que esconder nuestra luz. Vimos también la parábola de la semilla, no la parábola del sembrador, sino la de la semilla, aquella en la cual podíamos ver cómo la semilla crecía y se iba haciendo una planta fuerte y cómo, aunque estaba oculta, poco a poco ese reino del que habla Jesús se va estableciendo y se va expandiendo, aún, aunque falta el final de ese reino, ¿no? Que es cuando se establezca en esta tierra con el Mesías y con Jesús reinando. Pero recordad que estos martes estamos viendo que Jesús vino a comenzar ese reino y nosotros lo estamos viviendo ya de una forma espiritual en nuestras vidas. Y luego vimos también la parábola de la cizaña, cómo es una mala hierba que crece o que a veces es plantada a propósito y cómo hasta que pasan unos meses van creciendo el trigo y la cizaña juntos y hasta que el trigo se pone maduro y se inclina, ¿os acordáis? Pues no se conoce bien cuál va a ser cuál, a menos que sea un ojo experto de un agricultor o de una persona que conoce. Entonces ahí veíamos también al final algo que ya tenía que ver con lo escatológico, con los últimos tiempos, donde el Señor vendrá también luego para separar a los buenos de los malos, y veíamos ahí acerca del juicio de las naciones y una serie de cosas. Eso es para recordaros un poquito. Hoy vamos a comenzar con la parábola número 10. Recordáis que tenemos que ver 44, si Dios quiere, de aquí hasta casi finales de diciembre, y estamos todavía en la parábola 10. Y hoy tenemos la parábola de la mostaza. Así que vamos a ir a Mateo capítulo 13, versículo 31. Dice así, Mateo 13, 31. Les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. ¿Mm? Lo que vamos a ver hoy son unas parábolas que sobre todo son breves, pero que contienen también una profunda enseñanza. Por eso son como cápsulas de sabiduría que el Señor estaba usando con aspectos de la vida cotidiana, costumbres diarias, para que las personas entendiesen
por lo menos aquellas que estaban dispuestas, porque como vimos las parábolas no se contaban para que la gente no se salvase, sino para mostrar cuáles querían doblegar su corazón ante el Mesías y cuáles querían endurecerse como los fariseos y los escribas y las personas religiosas que sabían perfectamente lo que significaban las parábolas, pero ellos no querían creer en Cristo. Entonces, aquí nos está hablando de una semilla de mostaza. ¿M? Nosotros hoy la mostaza que usamos seguramente es esta salsa para echarle pues a una buena hamburguesa o preparar un, no sé, algo rico y le podemos echar un poco de mostaza, pero seguramente ni tú ni yo hemos plantado alguna vez una semilla de mostaza. En aquella época era muy normal. Ahora, Jesús nos dice en esta parábola algo interesante que nos tiene que hacer pensar. Y este es un desafío para nosotros. Lo digo porque cada vez que lees algo en la palabra de Dios tienes que pensar, ¿sabes? ¿Es la palabra de Dios? Claro que sí. ¿Es la palabra inspirada de Dios? Claro que sí. Pero, ¿por qué Jesús dice que la mostaza es la semilla más pequeña? ¿Es verdad que la mostaza es la semilla más pequeña? No, no es verdad. Y también dice que la mostaza luego se convierte en la hortaliza más grande. ¿Es la mostaza la hortaliza más grande? No, tampoco es cierto. Entonces, ¿por qué Jesús dice que es la más pequeña cuando es una semilla y que es la más grande cuando es una hortaliza? Porque lo que está haciendo Jesús aquí es un contraste. Está hablando de que cuando es muy pequeñita, y de hecho lo es como un granito pequeñito, como para hacer pensar a la gente cuán, qué proceso tan grande va a seguir y lo que era al principio tan pequeño luego se va a convertir en algo tan grande. Ahora, cuando Jesús dice eso, no está dando una clase de botánica. Esto es algo que tenemos que tener siempre presente en las escrituras. La Biblia, como dice un escritor bíblico, fue escrita para nosotros, pero no fue escrita a nosotros. Te lo voy a volver a repetir porque piensa bien en estas preposiciones. La Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue escrita a nosotros como destinatarios originales. Creo que en eso estás de acuerdo. Aunque a priori te parezca ya una especie de herejía lo que estoy diciendo, si lo piensas, tiene todo el sentido. La palabra de Dios fue escrita por una serie de agiógrafos, es decir, hombres o mujeres que escribieron la palabra de Dios para unos destinatarios originales. Esa palabra de Dios que fue inspirada por el Espíritu Santo, hoy también nos habla a nosotros, porque fue escrita para todo el mundo, desde el comienzo hasta el fin del mundo. La Biblia seguirá hablando a todos los corazones, porque es el Espíritu Santo el autor de ella. Pero claro, hay cosas que los destinatarios originales comprendían que nosotros no comprendemos hoy. Recuerda que hace cientos y a veces miles de años fue escrita algún trozo de la palabra de Dios. Y aunque para nosotros la podemos entender bastante bien, no la comprendemos completamente como la entendían los lectores originales. Entonces, ¿qué quiero decir con esto de que Jesús no estaba dando una clase de botánica? Bueno, la Biblia no es un texto científico, sino que es un texto teológico. Los escritores de la Biblia no se preocupan por dar minuciosidad científica, sino minuciosidad teológica. Solamente tienes que ir al primer capítulo de la Biblia para encontrarte con algo que sorprende. Cuando tú vas, por ejemplo, al capítulo 1, el capítulo 2 de Génesis, te encuentras ahí al escritor, en este caso Moisés, hablando de una serie de cosas que luego van a aparecer también en otros lugares del Antiguo Testamento, como por ejemplo los Salmos o en algunos otros libros de la Biblia, que lo que están mostrando los escritores es
la ciencia que ellos conocían en aquel momento y la imaginería que ellos tenían en cuanto a cómo pensaban ellos que se había creado el mundo y cómo fue el origen del mundo. Me voy a explicar. Te pongo aquí una imagen que es la concepción que tenían los hebreos del universo. Cuando tú vas a Génesis capítulo 1, y esto no lo nombramos cuando vimos Génesis del 1 al 11, en primer lugar porque son cosas que voy aprendiendo después, y en otras porque a veces es difícil pararse en esto si tienes muchas cosas para ver, pero tú te vas a encontrar en la Biblia cosas que no son reales científicamente, sino que es la concepción que tenían los hebreos de eso. Cuando Génesis 1.1 te dice que Dios separa las aguas de las aguas, te habla del abismo, te habla de que hay unas aguas encima y unas aguas debajo, todo eso no es real, ¿vale? Puede parecerte que esto no se puede decir, pero es que es así. La concepción hebrea que tenían antes era, por ejemplo, como te muestro en ese gráfico. La tierra que ellos creían era una tierra plana, y de ahí vienen los problemas que hay hoy con personas que creen en la tierra plana, porque hay versículos que apoyan la teoría de que la tierra es plana. Claro, porque en aquel momento se creía que la tierra era plana. No se sabía que el globo terráqueo era redondo, que estaba achatado por los polos, y se pensaba que cuando terminaba el océano o el mar, pues automáticamente había un abismo o algo ahí que cortaba lo que era el mundo. Entonces, también se creía que la tierra estaba sostenida por unos pilares. Ellos pensaban que de alguna forma la tierra había sido colocada sobre unos cimientos y debajo de esos cimientos estaba el abismo. Y todas las cosas que se le achacaban a Satanás o a los demonios o a la muerte, siempre se habla de que estaban debajo. ¿Mm? Eso no es real. No es que el infierno y los abismos y las cosas están debajo de la tierra. Eso es la forma que tenían ellos de pensar en aquella época y que Dios respeta cuando les inspira a escribir la Biblia. Esto nos es difícil de comprender, porque en un sentido podríamos decir que científicamente esto no es verdad, pero que Dios respetó esa forma de pensar que tenían ellos. Y tampoco podría haber sido de otra forma, porque si Dios iba a explicarles realmente cómo era la ciencia, ellos no iban a entender nada en ese momento. Entonces simplemente los escritores bíblicos, cuando escriben inspirados por el Espíritu Santo, a menos que sea una revelación nueva que Dios les da, los escritores escriben en base a sus conocimientos personales, pero por supuesto inspirados por Dios para que todo lo que dicen sea sin error. ¿Vale? Y aquí entra otro tema que habría que hablar en otro momento, la inerrancia bíblica. Eso significa que la Biblia no contiene errores. Esto lo decimos siempre cuando hablamos del original bíblico. Los originales que se escribieron en el hebreo, el Antiguo Testamento, partes algunas escritas en arameo y luego el Nuevo Testamento escrito en griego, esos originales, esos primeros textos que Dios inspiró, no contienen error alguno, pero sí contienen estas concepciones que no son reales a nivel científico. Espero estar explicándome en cuanto a esto, ¿vale? Por eso cuando la Biblia habla ahí, los primeros capítulos de Génesis y luego en algunos lugares, dice que las ventanas y las compuertas de los cielos se abrieron, todo eso no es real, porque el cielo no tiene compuertas. En aquel momento ellos pensaban que más allá de que la tierra era plana, luego digamos que la atmósfera donde nosotros vivimos era una especie de cúpula cerrada y encima de eso estaban las aguas que estaban encima del firmamento y ellos pensaban, por ejemplo, cuando veían llover, ellos pensaban que esa lluvia
venía de unas compuertas de arriba que se abrían para dejar caer esa agua. ¿Eh? Y de esta forma es que Moisés escribe. Luego, por encima de esas aguas, ya se habla de los cielos y se piensa así. Lo más alto de todo está Dios. Y entonces luego viene el firmamento, etcétera, etcétera. Luego viene todo lo que es el cielo atmosférico con nosotros, lo que son los animales, las aves, la tierra. Luego viene el Seol, que era el lugar de la muerte debajo de la tierra. Y luego los fundamentos de la tierra. Y más abajo los abismos y los lugares que le pertenecían, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con el mal y con lo diabólico. Esto es la concepción hebrea. Y es por eso que cuando se escribe la Biblia, se escribe de esta forma, porque así es como ellos pensaban que era. ¿Eh? Y ya te digo, es algo difícil de entender, porque entonces uno dice, bueno, entonces la Biblia es inerrante. No, la Biblia no tiene errores, aunque Dios permita, te lo repito de nuevo, que la gente escriba según la concepción que tenía. ¿Mm? Bien, esto no es solamente para esa cosmogonía antigua, sino también, por ejemplo, para las genealogías. Las genealogías no están escritas de una forma minuciosa y exacta. Por eso hay tantos problemas y errores cuando intentamos poner o fechar cosas que tienen que ver con los años del mundo, por ejemplo, en cuanto a los años que da la Biblia, o en cuanto a las genealogías, o aún en cuanto a las cantidades. En un libro, en Primero de Reyes, por ejemplo, te vas a encontrar con una cifra y luego, por ejemplo, vas a Crónicas y te encuentras hablando de lo mismo con otra cifra. Y dices, ¿cuál es la cifra exacta? ¿O cuál es la cifra verdadera? Ninguna de las dos, porque la Biblia no se escribe de esa forma. Y la forma de hablar y de escribir de los hebreos y de los judíos no era una forma minuciosa, sino que era una forma para explicar cosas. Las personas que escribían la Biblia tenían en mente la función que tenían las cosas y no la ciencia tal como nosotros la vemos hoy. Bueno, no me voy a extender más en esto, pero quiero que quede claro este asunto, porque si no van a venir personas que te van a decir, oye, así que la Biblia dice que la Tierra es plana. Y es verdad, lo dice, pero no lo es. O va a haber personas que te vengan diciendo que hay inexactitudes en la Biblia y que entonces la Biblia tiene errores o tiene fallos, y no es verdad, pero sí que no es exacta. Entonces, estas cosas tenemos que entenderlas. La Biblia no se escribió como un tratado científico, ni con exactitud científica, sino con una exactitud teológica, porque la Biblia se escribió ya partiendo de la base de que las personas creen en Dios. No es un libro apologético tampoco donde se pretende defender filosóficamente si Dios existe o no existe. ¿Entendemos esto? Por eso, volviendo a la parábola, cuando Jesús dice que la semilla de mostaza es la más pequeña, está diciendo que es muy pequeña, no que es la más pequeña. ¿Vale? Porque esa es la forma en la que los judíos se expresaban. Y cuando dice que es la más grande de las hortalizas, no es que botánicamente hablando es la más grande, no, sino que de lo que se conocía en aquel momento y una forma de expresarse para mostrar ese contraste, Jesús lo dijo así. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, volviendo a esa parábola, y me imagino que de todo lo que he dicho en estos 10 minutos habrá preguntas y dudas, pero es importante conocer, ¿vale? Es importante conocer. Cuando vimos cómo se formó la Biblia en otro estudio, vimos algunas cosas sobre estas, pero es muy interesante conocer el tema de la Biblia y cómo se fue formando y lo que dice y lo que no dice. Aunque de nuevo te repito, yo creo en la inspiración de la Biblia de Génesis a Apocalipsis, como una palabra inerrante que no contiene errores, porque Dios no está, digamos, expuesto a los errores humanos, y también cuando Él inspira su palabra y toma a los escritores bíblicos como una especie de instrumentos en sus manos, no para dictarles
a menos que hay algunas profecías que sí fue así, sino para dejar que ellos, escribiendo voluntariamente, Dios preservaba y guiaba ese proceso de inspiración, digamos como elevando al escritor a un lugar donde su mente no podía contener un error. Esto es también difícil de explicar, el tema de la inspiración bíblica. Por ejemplo, y esto ya me lleva a otro tema más, cuando Pablo, por ejemplo, escribía sus cartas, él a veces utilizaba un amanuense, ¿verdad? Que era esa persona que se dedicaba a escribir. Entonces Pablo muchas veces dictaba y ese amanuense, esa persona que era como un escriba, copiaba como un secretario las cartas que Pablo decía. Y a veces Pablo terminaba la carta poniendo su firma, a veces escribía párrafos más grandes o más pequeños, pero no solamente Pablo. Entonces, la inspiración bíblica, ¿a quién se la dio el Espíritu de Dios? Se la dio al Espíritu, se la dio al apóstol Pablo y también se la dio al amanuense, porque estamos viendo que no lo estaba escribiendo Pablo. Entonces, algunos teólogos dicen que todo el proceso de inspiración de la Biblia no solamente tenía en cuenta al primer escritor, sino también a todos aquellos que formaban parte de la escritura de la Biblia. Entonces el Espíritu Santo también guiaba al apóstol Pablo y guiaba al amanuense para que todo lo que se escribiera fuese de acuerdo a lo que Dios quería que se escribiese. Todo y cada una de las cosas que Dios quería que se escribiesen, las guiaba y las preservaba sin error. Vale, es muy interesante todo esto, ¿sí? Porque luego cuando vas viendo la Biblia a través de los siglos, a pesar de que ya estamos hablando de lenguas muertas, como el hebreo, como el griego, que ya no se hablan, sin embargo, aún después de copias y copias y copias de errores humanos y de traducirlo a otros idiomas, como es el español o el inglés o el alemán, y que va perdiendo significado, es asombroso comprobar que la Biblia como palabra de Dios es prácticamente al 100% lo que Dios escribió a los autores originales. Y esta gente que se dedica hoy a la crítica textual, a estudiar los manuscritos, los más nuevos que se van recuperando, los que están más cerca de los originales, etcétera, etcétera, se dan cuenta con todo asombro de que Dios fue preservando su palabra a lo largo de los milenios y de los siglos para que su palabra siga siendo efectiva. Y la palabra de Dios, y escucha bien, sea la versión que sea, la palabra de Dios sigue transformando el corazón de las personas. Porque no es un libro cualquiera, es un libro vivo cuyo autor es Dios, el Espíritu Santo. Y aún Dios, teniendo en cuenta todo el proceso de cómo iba a darse la palabra de Dios, el canon, los libros que iban a entrar, los que no, los que la Iglesia iba a reconocer como realmente inspirados y otros que se reconocen como apócrifos, y un montón de evangelios y de testamentos y de cosas que iban a ir surgiendo, sobre todo en la etapa intertestamentaria. Dios guió todo ese proceso para que su palabra permaneciese perfecta, tal como Él lo quiso siempre. Y así la tenemos hoy en nuestras manos todavía. Aunque sea digital, aunque sea en papel, sea escrita como sea escrita, la palabra de Dios sigue siendo prácticamente la misma que el original. Y eso es un milagro de Dios. Bueno, y ya no me extiendo más, si no, no nos va a dar tiempo a ver las parábolas. Entonces, el énfasis de esta parábola de mostaza, de esta semilla, es en ese grano tan diminuto y cómo luego puede convertirse en un gran árbol. La semilla de mostaza, una vez que germinaba y crecía como planta, podía convertirse en un gran arbusto de 4 metros de altura. Y aunque realmente no es un árbol como tal, es un gran arbusto donde los pájaros podían hacer sus nidos. ¿eh? Y lo que Jesús está mostrando aquí en cuanto a la semilla de mostaza es que de algo muy pequeño sale algo muy grande.
Comenzábamos este estudio de las parábolas diciendo que Jesús venía a instaurar el reino, porque él dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero los judíos rechazan al rey del reino y rechazan su reino, y entonces el reino se acerca. Y aunque no puede establecerse todavía como va a establecerse en el futuro, sobre todo para la nación de Israel, el reino espiritual ya estaba comenzando a ser enterrado, a ser a comenzar a germinar, porque muchas de aquellas personas a las que Jesús les hablaba ya estaban recibiendo las palabras del rey y ya estaban viviendo de acuerdo a lo que el rey quería para el reino futuro. Entonces, de algo que parece tan pequeño y aun de algo que parece que se iba a terminar cuando se ve al rey del reino estar muriendo en la cruz y ser enterrado, ese reino fue sepultado, pero ese reino sigue creciendo, sigue germinando. Y cada vez que una persona cree en Cristo, el reino se sigue extendiendo. Eso es por qué Jesús habla en parábolas y muchas de ellas tienen que ver con ese reino que él venía a establecer. También les dice a los discípulos en Lucas 17:6, si tuvierais una fe tan pequeña como un grano de mostaza, le respondió el Señor, podríais decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Fíjate que no se trata de que tengamos una gran fe, sino de que seamos como una semilla de mostaza. El poder está dentro. Parece muy pequeñito. Te podría preguntar, ¿te parece que un grano de mostaza tiene belleza? Realmente no es nada bonito. ¿Te parece que una semilla de mostaza tiene mucha importancia? Para nada. ¿Te parece que una semilla de mostaza tiene valor? ¿Cuánto vale una semilla de mostaza? Absolutamente nada. Pero lleva dentro de sí todo el potencial de crecimiento, como veíamos el otro día cuando hablábamos del pollito. Hay una simple célula que se le da un poquito de calor y comienza todo el proceso de crecimiento hasta que el pollito sale del cascarón. De la misma forma, Jesús vino a plantar su semilla. Él dijo de sí mismo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y eso vino para hablar de él mismo. Él venía para dar su vida por este mundo, por cada uno de nosotros. Y él venía a dejar que su vida se rompiese como si fuera una semilla, porque de ahí iba a surgir lo que sería el comienzo del reino espiritualmente hablando, luego la iglesia y toda una serie de cosas. Pero fue todo porque un día Jesús puso esa semilla de su vida al alcance de nosotros. Ahora podríamos decir cómo aplicamos esta parábola a nuestras vidas hoy. ¿Quién da el crecimiento a la mostaza? Es Dios, ¿verdad? Una vez que el sembrador pone esa semilla en la tierra, no tiene que hacer nada más. A veces hasta ni siquiera regarla, porque como vimos en la parábola del sembrador, él esparcía las semillas y cada una caía en lugares diferentes y dependía del lugar en el que caía el crecimiento que iba a tener esa semilla. Entonces es Dios quien da el crecimiento, no soy yo. A veces pienso que lo que puedo aportar a la obra del Señor es poca cosa. A veces me siento como una semilla de mostaza. A veces parece que el don que tengo o lo que yo puedo ofrecer a la iglesia o lo que yo puedo bendecir a la iglesia pasa desapercibido para muchos. A veces parece que yo no tengo dones especiales o porque no estoy en el púlpito o porque no predico o porque no hago cosas, digamos, de una forma que los demás lo ven, pero cada creyente, cada hombre, cada mujer tiene en su mano y tiene en su vida algo que el Espíritu de Dios le ha dado para capacitarlo para bendecir a la iglesia. Hay dones que no se ven, como puede ser el don de fe,
el don de estar orando por actividades en la iglesia, por las personas en la iglesia. Como os decía el otro día, puede ser una persona jubilada, una persona que ya no tiene muchas fuerzas para servir al Señor o para hacer proyectos pero puedes estar orando por los pastores o por el liderazgo o por las personas que sí están haciendo cosas para el Señor. Entonces, cada uno de nosotros tiene algo que aportar. Y aunque nos parece poco, es muy importante porque ese poco puesto en las manos del Señor es mucho. La pregunta que te doy en esta noche es esta: ¿qué tienes en tu mano? Porque es la pregunta que se repite una y otra vez en la Biblia. Cuando Moisés le pone excusas a Dios, porque él no se creía nada importante para semejante misión que Dios le encomendó, de ir a Egipto y sacar a su pueblo y liberarlo de la tiranía de Faraón, Dios le dice: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y él ve y dice: una vara. Y Dios le dice: con eso es suficiente. Con esa vara que tú tienes en tu mano, si la pones bajo mi servicio, yo voy a hacer grandes milagros con ella. Y así fue. Esa vara de madera, que realmente era simplemente una vara para apoyarse, para cuidar de las ovejas, Dios hizo con esa vara auténticos milagros a través de la vida de Moisés. Y cuando el pueblo de Israel estaba con tanto miedo, cuando venía aquel gigante Goliat a desafiarlos cada día y a decirles: quiero a uno de ustedes que venga a pelear contra mí, y todos estaban muertos de miedo, y nadie se atrevió a pelear con aquel hombre, hasta que alguien, que fue David, también entendió que Dios le decía a David: ¿qué tienes en tu mano? Una onda. Pues déjame a mí esa onda. Vas a ver lo que yo puedo hacer con esa onda. Y entonces cuando David viene y dice: tú vienes a mí, le dice a Goliat, con ejército, con jabalina, con espada, yo sabes cómo vengo a ti, con una simple onda, pero vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y lanza su onda y la piedra queda clavada en la frente de Goliat y cae al suelo, y luego lo mata con la propia espada de Goliat. Porque lo que tenemos en la mano, aunque sea poca cosa, aunque no tengamos una armadura muy bonita como la que tenía Saúl, puesto en las manos del Señor, una simple onda, una simple vara, hace la diferencia, porque Dios hace los milagros. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, para no hablar solamente de hombres, ¿sabes? Cuando Dios viene, imagínatelo así, y le dice a Tabita, aquella que le llamaban Dorcas: ¿qué tienes en tu mano, Dorcas? Y Dorcas dice: yo, un poco de hilo y una aguja. Pues ponla en mis manos y vas a ver lo que yo puedo hacer. Y aquella mujer fue una mujer conocida en toda su vida porque comenzó a hacer obras buenas, obras de caridad, cosía y usaba su aguja y el hilo y la aguja y el hilo, y realmente hizo una diferencia en las vidas de aquellos que la rodeaban. ¿Qué puede costar la aguja y el hilo? Pero fue una mujer que bendijo mucho a las personas. Y así podríamos seguir. Y yo te repito en esta noche, querido hermano, querida hermana, ¿qué tienes en tu mano? ¿Un trapo de cocina? ¿Qué tienes en tu mano? Puede parecer que en la iglesia no tengamos los recursos que necesitamos. Y esto creo que siempre va a ser así. A veces decimos: si tuviésemos X miles de euros o una gran iglesia, y entonces podríamos llegar a tantas personas, pero Dios sigue repitiendo la misma pregunta, queridos hermanos. ¿Qué tienes en tu mano? No soy yo quien va a hacer la obra. El que va a dar el crecimiento es Dios. Yo solo tengo que coger esa pequeña semillita de mostaza que casi ni se ve, plantarla y dejar que Dios haga el milagro.
Igual que aquel niño, aquel muchachito, cuando Jesús alimenta a una multitud de 20.000 personas, y aquel niño que tenía en su mano 5 panes y 2 peces. ¿Y esto para qué sirve? Dicen los discípulos. Ah, dejadme a mí, dice Jesús. Jesús puede obrar milagros desde la nada, como hizo este mundo y como hizo el universo, ¿eh? De la nada, ex nihilo, como se dice. Pero a veces prefiere usar lo poquito que tienes tú para de eso hacer algo muy grande, ¿sabes? Así que, queridos hermanos, aprendamos esta parábola de la mostaza. Vamos ahora a una parábola nueva, la parábola 11. Decimos 11 no porque la Biblia diga así, sino porque es el orden que le estamos dando, como dijimos al principio, más o menos cronológicamente, tal como Jesús las fue diciendo. Y ahora Jesús va a hablar de la levadura. Vamos a Mateo 13:33. Les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Fíjate qué sencilla esta parábola, ¿eh? Una cosa que era normal en Israel y era el hecho de la levadura. Como os decía yo cuando el otro día os hablaba acerca de aquellas mariposas de aceite que tenía cuando era niño allí en la tienda de mis abuelos, también me acuerdo perfectamente de esos trozos de levadura. La levadura, hoy tal vez la compras ya en unos taquitos así en cuadrado, las traes del supermercado, pero antes venían a la tienda, y seguramente mi madre que está escuchando, pues se va a acordar de esto, que por cierto me encanta el olor de la levadura. Ah, la levadura así fresca, me encanta ese olor, aunque son hongos, ¿no? Pero bueno, venían a la tienda y te decían, dame 10 pesetas de levadura. 10 pesetas era como decir hoy unos céntimos simplemente de levadura. Y entonces tú ya sabías que 10 pesetas o 5 pesetas, según lo que te dijeran, más o menos con la práctica que uno tenía, ya sabías que tenías que coger un trozo de levadura y envolverla allí en un papel blanco que teníamos para eso. Y entonces se llevaba a la persona ese trozo de levadura, que parece muy poca cosa, pero de nuevo es de lo que está hablando el Señor. Cosas que parecen muy pequeñas y que se mezclan en una gran cantidad de harina, pero que están haciendo su función aunque no se pueda ver. Y hacer el pan era algo cotidiano en aquellos momentos allí en Israel. Hoy, de nuevo, vamos al supermercado. A veces puede ser que hagamos masa fresca en casa o que hagamos pan, pero ya son los menos los que hacen esto. Y parece que unas 3 medidas de harina, como dice la versión Reina Valera 60, eran más o menos unos 20 o 25 kilos de harina. Es decir, que era mucho. Y sin embargo, poniéndole un poco de levadura dentro de toda esa harina, iba a hacer una gran diferencia. La levadura no se percibe en medio de la masa, pero la pones allí y la cubres y vas de allí a un par de horas y vas a ver cómo aquel poquito de masa se ha convertido en una masa mucho más grande. Y de nuevo Jesús usa esa parábola tan pero tan sencilla para hablar de lo que él venía a hacer, de lo que iba a ser el reino y de que algo tan pequeño podía con el tiempo preparar y formar algo mucho más grande. Ahora, cada vez que en la Biblia se habla de levadura, generalmente se usa como algo negativo. Jesús le decía a los discípulos, cuidado con la levadura de los fariseos. Le estaba diciendo, cuidado porque los fariseos parece que se echaron levadura. Por fuera parecen mucho, pero realmente están hinchados de vanagloria y de hipocresía. Y también en otras partes de la Biblia se va a hablar de la levadura, en el Nuevo Testamento de que nos debemos limpiar de la vieja levadura, pero en este caso la levadura no es algo negativo. Jesús usó esta parábola de la levadura como algo positivo, simplemente para decir que algo muy pequeño en medio de una masa puede hacer
que crezca mucho. Y eso es lo que estaba haciendo él con su obra, con su comisión a los discípulos y luego a la iglesia, porque el reino seguiría creciendo, 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 extendiéndose espiritualmente hasta que Jesús vuelva y por fin instaure ese reino en la nación de Israel y él realmente y literalmente se siente allí en aquel trono de David. Pero parece que somos pocos, parece que el cristianismo no va adelante, parece que la iglesia está siendo perseguida en un montón de países, pero Dios está obrando y Dios sigue haciendo crecer esa obra. Y millones de personas desde que Cristo dijo esto, nos hemos salvado por la gracia de Dios. Y un día nos encontraremos en toda aquella masa celestial donde apareceremos, ¿no? Y allí veremos realmente lo que Dios ha hecho gracias a la obra de Cristo. Te pongo aquí también que a veces no es que se use la levadura siempre de forma negativa. También a veces se usa el león, por ejemplo, y se dice que Jesús es el león de Judá para mostrar su fiereza cuando venga en su segunda venida para derrotar a sus enemigos, pero también se habla de Satanás como un león rugiente. Entonces, a veces la levadura también se puede usar, y más en este caso, para algo positivo y no negativo. También, si os acordáis, en cuanto a usar la palabra serpiente, la serpiente en la Biblia es siempre un símbolo del diablo, de Satanás, la serpiente antigua. Sin embargo, Jesús en un momento le dice a sus discípulos, sed sencillos como palomas, astutos como serpientes. No le está diciendo que sean como Satanás, le está diciendo que sean astutos, en el buen sentido de la palabra. Entonces, no te rompas la cabeza pensando que aquí la levadura es algo malo. Es simplemente un ejemplo que Jesús puso para hablar de la fuerza de fermentación que tiene algo tan pequeño como la levadura. Y Jesús fue como esa levadura que comenzó todo. Vino a acercar el reino, comenzó a hacer milagros, a echar fuera demonios, a deshacer las obras del diablo. Y eso lo sigue haciendo a través de su iglesia hoy. Él como la cabeza y nosotros como su cuerpo en la tierra. Y si queremos aplicar un poquito esta parábola, aunque ya la estamos aplicando a medida que hablo, a veces necesitamos paciencia. A veces no, siempre necesitamos paciencia. Dice el escritor bíblico, os es necesaria la paciencia. Y a veces necesitamos una gran dosis de paciencia. A veces, como dice Rubén, necesitamos una paciencia estratosférica, porque la necesitamos en nuestra vida, porque parece que las cosas tardan. Y cuando estás atravesando pruebas, estás atravesando momentos difíciles y parece que no llega la salida, parece que eso se hace algo eterno. Pero con tiempo y con paciencia, esa levadura que fue puesta en la masa, en su momento, cuando Dios quiera, levantará esa masa y muchas personas podrán alimentarse de ella. También algo muy curioso es que la levadura se usa porque segrega antibióticos y con los hongos de la levadura se fabrican a nivel de hoy pues vacunas y cosas que tienen que ver con las medicinas. Así que fíjate que esto lo podríamos aplicar a la vida espiritual. Jesús está hablando de la levadura como algo simplemente que se usa para hacer crecer la masa, la harina, para alimentar a la gente. Pero la levadura que Cristo vino a traer también es antibiótica, porque es una levadura que también va a sanar nuestras vidas, que va a vacunar nuestras vidas contra el virus del pecado. Así que bueno, hay muchas cosas que podríamos decir en cuanto a esto, ¿eh? Bueno, vamos a otra parábola, que es la parábola del tesoro, el tesoro escondido. Seguimos ahí en Mateo 13, versículo 44, y dice Jesús así: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo.
¿Qué te parece? Parábolas sencillas, parábolas muy breves, pero que esconden grandes tesoros. ¿Mm? Si piensas en este hombre, aunque estamos hablando, recuerda, de una historia inventada, esto no sucedió, es algo que Jesús se inventa para traer una aplicación y una enseñanza. Tal vez era un asalariado este hombre. Era normal en aquella época que pues se contratase a una persona para ir a trabajar al campo y el sueldo que se le daba antes era un denario, era lo normal, ¿no? Se daba un denario por día trabajado. Entonces, de sol a sol, posiblemente, se contrataban a personas. ¿Y qué pasa con este hombre? Pues que resulta que trabajando seguramente en ese campo que no era suyo, descubre un tesoro. ¿Eh? Qué bonito sería, ¿verdad? Descubrir un tesoro en el sitio donde trabajas. Solo que hoy ya no se trabaja tanto la tierra como antes, por lo menos los que somos ya más jóvenes, no se trabaja tanto en el monte, no se trabaja tanto con los animales, por lo menos aquí donde vivimos nosotros. Eh, Ahora, fíjate que este hombre podría haber robado ese tesoro. Lo descubre en el campo, lógicamente el dueño de ese campo no sabía nada de ese tesoro y este hombre podía haberlo robado. Pero fíjate la integridad de este hombre, la astucia. Él lo que hace es, va, primero esconde de nuevo el tesoro para que nadie lo vea y luego se da cuenta de que ese tesoro vale mucho más que lo que todo él, lo que él tenía. Entonces vende todo lo que tenía, su casa, sus animales, su esposa, sus hijos, todo lo vende. ¿Y para qué? Para comprarle el terreno a la persona que era propietaria. Y de esa forma nos lo roba. Y nos deja un ejemplo aquí. Lo hace de una forma legal. El campo no es mío, yo no puedo sacar de ahí, pero si lo compro para mí, sí. Y entonces él lo hace así. Y aquí nos encontramos cómo funciona el reino. Es decir, las parábolas que vimos hasta ahora, en cuanto a la semilla, la lámpara, la cizaña, la mostaza, la levadura, está hablando de cómo funciona, ¿no? El crecimiento que está oculto, primero la semilla que no se ve, pero empieza a brotar poquito a poco. Pero ahora vamos a ver unas parábolas que tienen que ver con el valor del reino. Ya no está usando Jesús cosas sencillas que no tienen apenas valor, como semillas, como una lámpara o como una mostaza, como etcétera, sino que ahora empieza a hablar de cosas de gran valor. Y en este caso va a hablar del tesoro y después también de una perla. Entonces va a hablar de que el reino de Dios y él mismo como rey del reino tienen un precio que ni siquiera nos podemos imaginar. No era raro encontrar tesoros en esta época. Jesús no está hablando de una cosa que nunca había pasado. Antes, debido a todas las guerras que se producían, debido también al cambio de dinastías, a las conquistas, etcétera, a veces se encontraban tesoros escondidos bajo tierra. Cuando, por ejemplo, una persona en aquella época, una persona rica, tenía mucho dinero, generalmente lo dividía en tres partes, ese tesoro. Primero lo usaba para el comercio una parte y para el mantenimiento de lo que tenía, de su casa o de sus posesiones. La segunda parte la invertía en joyas, por si tenía que huir y tenía que escapar o tenía que fugarse repentinamente. Era muy rápido coger esas joyas y aún así tendría mucho valor. Y luego una tercera parte lo que se hacía era enterrarlo. Así que solamente esa persona conocía dónde estaba enterrado el tesoro. ¿Qué pasa? Cuando esa persona, por casualidad o por lo que fuese, moría, si no se lo decía a nadie, el tesoro quedaba enterrado ahí y nadie lo sabía. Y a veces se encontraban tesoros de esta forma. No era raro. Ahora, descubrir a Cristo y descubrir el reino de Cristo con todo lo que eso conlleva no tiene precio. Jesús está mostrando que seguirle a Él, que la salvación, que la santidad y el reino que nos espera no tiene
precio, no se puede comparar con nada de lo que nosotros tenemos. Pero también está diciendo que seguir a Cristo y seguir su reino sí tiene un precio. Por eso dice que ese hombre vendió todo lo que tenía. Ahora, no estamos diciendo que el reino de Dios se puede comprar. Jesús lo que está diciendo es que es necesario pagar un precio. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que hay un sacrificio. Seguir a Cristo, ser cristiano evangélico hoy, es lo mejor que podemos hacer. Y no hay nada que pagar, todo lo pagó Cristo en la cruz. Pero ser un discípulo y seguir a Cristo, si estás en un país donde persiguen a los cristianos, o si estás en un país donde se burlan de los cristianos, es difícil y hay que pagar un precio. Y es por eso que está hablando de que este hombre está vendiendo todo lo que tiene que deshacerse de lo que tiene, y eso es todo un sacrificio. Ahora, en las parábolas, recordad que no tenemos que buscar en cada palabra que sale un significado, si no la parábola deja de tener sentido, pero sí que nos hace pensar en que al fin y al cabo, es Dios quien nos busca a nosotros. Nosotros no somos los que buscamos realmente el tesoro de Jesús. Al fin y al cabo es Él quien nos está buscando a nosotros, quien se nos revela y quien, cuando menos lo esperamos, comenzamos a ver un brillo de algo que está reluciendo allí y nos damos cuenta de que ahí estaba Jesús, llamándonos, esperándonos, porque quería cambiar nuestras vidas. La pregunta es, aplicando esta parábola, ¿cuánto valoro a Cristo? ¿Qué no haría yo por encontrar un tesoro? ¿Cuánto no trabajaríamos por tener un tesoro? Pero Cristo tiene mucho más valor que eso, y a veces no se lo damos. Bien sea porque hemos crecido ya de niños en una iglesia, porque hemos conocido las verdades cristianas, pero realmente no nos damos cuenta del valor, del precio de quién es Cristo, que era Dios, que fue Dios, que es Dios y que será Dios en un cuerpo humano. El único que vino para dar su vida por nosotros. El precio que eso tiene para la eternidad, no somos conscientes realmente de lo que significa. ¿Y es Cristo mi prioridad en esta vida? ¿O tengo otras prioridades? Este hombre fue corriendo, vendió todo lo que tenía y compró ese campo, porque se dio cuenta que tener ese tesoro era lo más de lo más. Nosotros tenemos que hacer igual con Cristo. Otra pregunta, ¿hay algo que no vendería para adquirir a Cristo? ¿Hay alguna cosa en mi vida que amo demasiado como para no entregarlo por Cristo? Son cosas que nos tenemos que preguntar. De hecho, Jesús mismo nos dice en Lucas 12:34, porque donde tengáis vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Aquellas cosas que amamos, aquellas cosas que nos apasionan verdaderamente, eso es nuestro tesoro. Por eso dice Jesús, qué difícil es que un rico entre en el reino de Dios. Porque el amor por las posesiones, el amor por el dinero, es una raíz de tantos males que muchas veces las personas no quieren seguir a Cristo por causa de su dinero. O porque creen que el dinero ya va a llenar el vacío que ellos tienen en su vida y no necesitan a Cristo. ¿Pero has pensado alguna vez que tú, para Dios, eres un tesoro? Mira lo que dice Malaquías 3:17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día en que yo actúe. La Biblia dice que eres un tesoro para Dios. Por eso Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Vamos a invertir la parábola. Jesús vino a este mundo y encontró porque estaba buscando un tesoro que eres tú y que soy yo. Y la Biblia dice esto de ti y de mí. Somos un tesoro especial para Dios, que nos ama tanto, 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 que no le importó dejar al cielo en bancarrota para venir a buscarte a ti. Aunque haya personas que te maltraten, aunque pueda haber personas que te menosprecien, aunque tu jefe no te dé el valor que tienes o tu cónyuge no te respete y no te cuide como te mereces, sabes que hay alguien que lo dio todo por ti. Y ese es Jesús. Vino para hacerse como nosotros, como un ser humano, vino para hacer milagros, vino a buscar y a salvar el tesoro que estaba perdido. Así que no pienses de ti menos de lo que vales. A los ojos del mundo, los cristianos podemos parecer unos miserables, podemos parecer unos locos, podemos parecer unos religiosos, pero a los ojos de Dios somos lo que más ama. Y el precio que tienes para Dios no tiene precio. Te lo dejó claro en la cruz del Calvario, cuando lo dio todo, todo, su vida, su sangre, para salvarte a ti. Y teníamos una parábola más, que es la perla, pero vamos a dejarlo aquí, porque ya me he extendido demasiado. Entonces, el próximo día seguiremos con la parábola de la perla y veremos también que es parecida a este tesoro, porque también trata de un hombre que lo vende todo para comprar esa perla. ¿Eh? Bueno, aquí estamos con estas parábolas que son tan sencillas, pero que esconden tesoros profundos, ¿no? Espero y oro para que el Señor pueda bendecirte a través de estos estudios y para que podamos poner en práctica esto. El reino sigue creciendo, el reino se sigue extendiendo. Nosotros tenemos que seguir siendo sal, tenemos que seguir siendo luz, tenemos que seguir amando a Cristo y amando su venida, porque ya está a las puertas, está a la vuelta de la esquina. Las guerras se están preparando en el mundo cada vez más para echar a Israel fuera, para terminar con Israel. Y dice la Biblia que cuando veamos a Jerusalén rodeada de ejércitos, ahí vendrá Cristo. La segunda venida de Cristo, la batalla del Armagedón, Jesús defendiendo Israel, Jesús trayendo su reino por fin, instaurándolo en la tierra, y nosotros ya vendremos con él para disfrutar de todo lo que tiene preparado para nosotros. Esto nos lo muestra la palabra de Dios. Y todo lo que he dicho, no te creas nada. Contrástalo con la palabra. Mira si es verdad. Con temor de Dios, que lo digo siempre, ¿no? No quiero que de mis labios salga nunca algo que no esté de acuerdo a la palabra de Dios, pero puedo tener errores. A veces uno estudiando la Biblia se da cuenta de que, pues hace unos años dije una cosa y ahora creo que ya no es así, pero son cosas menores. Lo que estamos hablando en cuanto a la salvación y en cuanto a Cristo y en cuanto a su venida es algo que eso sí que tiene que ser parte de nuestra doctrina fundamental. Bueno, vamos a orar entonces, hermanos, para terminar. Gracias, Señor, por tu palabra de nuevo en esta noche. Gracias por estas pequeñitas parábolas, pero que son tan grandes, Señor. Un reino que parece que está escondido, un Dios que parece que no está en este mundo, un rey que parece que no se acerca y que no viene y que no cumple su promesa, un mundo que no piensa en las cosas de Dios. Pero sin embargo el reino está aquí. Tú estás aquí. Tú eres el soberano. Un día echarás fuera a este príncipe del mundo, que se ha apropiado de ese bastón de mando cuando no le pertenecía. Un día pisarás la cabeza de la serpiente. Un día darás victoria y te vengarás de todos tus enemigos y de los nuestros. Y ese día va a ser un día de gloria, en el que vamos a ver al Cordero de Dios
venir como el león de Judá para juzgar, para vengarse, para dar a cada uno según su recompensa y para comenzar por fin un nuevo paraíso, un nuevo Edén, viviendo para siempre en una eternidad perfecta, sin miedo a la enfermedad, ni al pecado, ni al dolor, porque estaremos para siempre contigo. Por eso, Señor, aplica tu palabra a cada corazón y que podamos vivir estas cosas en nuestra vida. Y de nuevo, con el Espíritu Santo, como esposa de Cristo, decimos: ven, Señor Jesús, ven pronto. En su nombre. Amén.